Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Estamos tratando con unos versículos que vienen en el capítulo 2 de la epístola a los Hebreos. Estamos hablando más exactamente del capítulo 2, entre el versículo 1 y 4. La Escritura dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En los últimos programas que nos ocupamos de tratar de transmitir a nuestros oyentes el significado de esta porción de la Escritura, pudimos compartir la importancia de lo que aquí el escritor de Hebreos está tratando de enseñarnos, de advertirnos también. Sabemos perfectamente que esta palabra está escrita a cristianos, a creyentes, no a personas sin Cristo en el mundo. No está dirigida a los gentiles, no está dirigida a los perdidos. Es una palabra de advertencia, de exhortación y de enseñanza a aquellos que profesan la fe en Cristo Jesús. Él viene diciendo que es muy necesario tener una actitud diligente, una actitud responsable, una actitud eficaz en cuanto a la manera y a la forma en que estamos todavía escuchando aquello que hemos oído, porque cabe la posibilidad de que nos deslicemos. Nos hace una comparativa entre la palabra hablada por Dios a Moisés, en el monte Sinaí, participando, como bien nos dice Gálatas 3:19, ángeles, y mostrándonos que si esta palabra fue firme y dice que toda desobediencia, o sea, todo incumplimiento de lo que el Señor dijo en Sinaí tocante al viejo pacto, tuvo su justa retribución. Dice que cómo vamos a escapar nosotros. Y una vez más, nosotros nos enseña que esta carta está escrita a cristianos
si descuidamos, o sea, si no atendemos, si no obramos diligentemente, como nos dice el versículo 1, si realmente no estamos tratando de intensificar nuestra vida espiritual con Dios. Dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros? Si descuidamos este mensaje que primeramente fue hablado por el Señor, confirmado por aquellos que fueron oidores, primicias de sus discursos, como también fueron, Él es la primicia de la resurrección, pero ellos fueron las primicias de esos frutos maravillosos de la predicación del Evangelio. Además de esos 40 días donde el Señor resucitado testificó juntamente con ellos, mostrando el poder del Evangelio, acompañando de milagros y repartimentos, evidentemente, el Espíritu Santo prometido por Jesús en una manera muy clara. Lo tenemos en el discurso, en lo que Él compartió con sus discípulos en ese aposento alto donde tomaron la última cena. Sabemos que el capítulo 14, el capítulo 16, hablan muy claramente del Paracletos, del Consolador, de otro como Él que vendría para seguir enseñándonos y mostrándonos la verdad que Cristo, con su presencia encarnada en esta tierra, comenzó a mostrar. Entonces hace una comparativa entre el viejo pacto y el nuevo pacto y nos enseña que todavía hay mucha más responsabilidad, que todavía hay peores consecuencias para aquellos que no oímos y descuidamos, evidentemente, la gracia anunciada en el nuevo pacto. Entonces tenemos que prestar atención a esta palabra, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizar, recordamos, está dirigida a personas que manejaban bien la teología. O sea, tenemos que entender que a veces una buena salud mental en cuanto a conocimiento doctrinal no garantiza un buen estado espiritual. Yo creo que es al revés. Cuando nosotros tenemos un buen estado espiritual, cuando el corazón, que debe de ser el timón que a través de la fe mueve todo el conjunto de lo que es la persona cristiana, entonces la mente realmente ocupa el lugar correcto, la mente sirve a la fe, ya que la mente, cuando no está sujeta, la mente es muy mala ama, es muy mala jefa. Ya nos aconseja el propio apóstol en el capítulo 10 de su segunda carta a los Corintios, en el verso 5, dice que derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que comprender que en nosotros todavía existe maneras y conductas, muchas veces escondidas en formas que nosotros nos permitimos, incluso bajo una base de una teología propia, una interpretación propia de las cosas. Pero la mente tiene que servir, la mente tiene que ocupar el lugar donde es llevada a la esclavitud a Cristo, ¿sí? Humillando nuestra vida, porque nuestro corazón, o sea, el motor de nuestra vida cristiana, donde realmente dirigimos y movemos todo lo que somos en Cristo Jesús, el conjunto de todo lo llevamos a la humillación y a la esclavitud en cuanto a lo que Cristo es, derribando todo pensamiento, toda altivez, todo lo que se eleva en contra del conocimiento de Jesucristo y llevando cautivo, ¿sí?, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, la mente tiene que ser sierva, no tiene que ser la jefa, porque no es muy buena jefa, ya les advierto. Entonces vemos que tenemos que tener cuidado de no
no deslizarnos. La palabra deslizar es el término soslayar, ¿sí? Es la palabra que en castellano significa flotar pasando, ¿sí? O sea, sin tener una preocupación, o sea, pasar por las circunstancias sencillamente sin entendimiento, sin pararnos a pensar. Tiene un significado de pasar por alto, pues dejando algo de lado y evitando, ¿verdad?, en algunos casos, pues alguna dificultad. A veces los cristianos tenemos este tipo de actitudes, ¿no? Realmente en nuestra negligencia, no, evidentemente en nuestra diligencia, iniciamos procesos en la vida donde actuamos como lo que aquí el escritor de Hebreos nos está advirtiendo, ¿verdad? O sea, nos deslizamos, estamos soslayándonos, ¿sí? Para que, a veces sin tener ni el entendimiento de dónde va a finalizar la experiencia, que a veces inconscientemente, y en muchos casos ni tenemos constancia ni conciencia de lo que está pasando, va a terminar. Este versículo nos enseña este término, en castellano soslayar, en griego es pararueo, ¿sí? Que sencillamente es eso, pasar por alto sin preocuparse. Bueno, estas cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta. Estas cosas debemos de considerarlas a la luz de lo que aquí la Escritura nos quiere decir. Nos presenta nuestra vida como una nave, ¿verdad? Podemos quizá tratar de imaginar nuestra vida como una nave que navega, y nos enseña dos formas, ¿verdad?, de navegar. A veces usando el timón, sí, evidentemente que nos habla de un juicio reflexivo, o también a veces nos enseña a usar los remos, que nos habla de esfuerzo. El apóstol era quien nos decía, antes hemos hablado de la mente sujeta, dirigida por el Espíritu Santo, pero también sabemos que fue el propio apóstol Pablo quien nos enseña en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 24, dice que en una carrera todos corren, ¿sí?, pero que solamente uno recibe el premio, y que debemos de correr de esta manera. Observa, corred de tal manera para que lo obtengáis. El escritor de Hebreos nos dice que atendamos diligentemente para no desviarnos, para no deslizarnos. Dice, porque todo aquel que lucha, o sea, todo aquel que está participando de una competición, se abstiene de todo con tal de obtener ese premio, que es la razón por la que compite. Pero dice, pero nosotros estamos compitiendo no para ganar una corona que es corruptible, ¿sí? Nuestras metas y todo aquello que tiene que ver con nuestros fines y con el objeto de nuestra fe, como bien nos dice Pedro, el fin de nuestra salvación, el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Entonces nosotros no estamos corriendo por un premio que pasa, por un premio que al año siguiente otro y se olvida. No, nosotros estamos luchando por un galardón eterno. Estamos luchando por un premio eterno, por un premio que una vez hemos alcanzado, hemos llegado a la meta, hemos corrido la carrera, hemos guardado la fe, hemos caminado diligentemente por este mundo. No ganamos ese premio en base a nuestras obras, porque no hemos recibido este galardón por nuestras obras, sino por gracia mediante la fe. Pero nuestras obras evidencian y manifiestan la veracidad, la genuinidad, la realidad de nuestra fe. Sabemos perfectamente que una fe que no manifiesta conducta, que no manifiesta obras, es una fe muerta.
y que las formas correctas de vivir manifiestan el verdadero cristianismo. Por lo tanto, no tenemos que ser cristianos descuidados de nuestra salvación. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros nos abstenemos, nosotros doblegamos a veces nuestros pensamientos, sacrificamos nuestras voluntades. Decidimos decir no incluso a asuntos que nos gustan y que podríamos lícitamente disfrutarlos, pero por amor a nuestro Señor, por el corazón que tenemos para con nuestro Señor, porque queremos vivir en un segundo plano, no queremos tener el protagonismo equivocado en nuestro entorno, en nuestra vida. ¿Cuántos cristianos echan a perder su vida sencillamente por esto, por tener un protagonismo equivocado? Por no aprender a vivir en segundo plano. Me viene a la mente las palabras que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a David, conocedor y sabedor de la elección de Dios. Aun cuando sabía que aquel hombre con el que había iniciado y mantenía una amistad de un alcance en cuanto a la comunión ejemplar en la Biblia. Si tuviéramos que poner un ejemplo de amor entre hermanos, un ejemplo de comunión entre hermanos, usaríamos este ejemplo veto-testamentario de Jonathan y David. Aun cuando él sabía que era en detrimento de sus propias posibilidades, aun sabiendo que aquel hombre no pertenecía a su ascendencia, ni llevaba su sangre, pero sin embargo aceptó humildemente el propósito designativo, electivo de Dios, y pudo decirle a David, tú reinarás y yo seré segundo. Unas palabras llenas de entendimiento, unas palabras llenas de verdad, unas palabras donde el cristianismo se manifiesta humilde y entendido. Alguien que es un tipo de cristiano que está mostrando que sus intereses no pasan por esta tierra, que está aprendiendo y ha aprendido a vivir en un segundo plano, donde realmente tanto su mente como su corazón están únicamente enfocadas en el objeto de su fe. Y el objeto de su fe es lo que realmente hace que nuestra conducta sea humilde, diligente, entendida. El objeto de nuestra fe hace que los movimientos de nuestro corazón, los latidos que físicamente nuestro músculo hace para poder bombear la sangre hasta el último extremo de nuestro organismo, en la misma manera el corazón espiritual está bombeando las decisiones correctas para dar los pasos correctos que tienen que ver con una evidente y manifiesta vida de salvación que honra a nuestro Señor Jesús. Entonces el apóstol nos está diciendo esto. Nosotros no comparativamente nos comparamos con estos atletas, pero no nos comparamos con estos atletas porque buscamos el éxito terrenal, sino nos comparamos a estos atletas porque nuestro fin es el galardón celestial. Me viene a la mente las palabras que la misma epístola a los hebreos nos dice en el capítulo 11 acerca de Moisés. Dice que él pudo valorar las riquezas menores a las riquezas mayores que eran el vituperio de Cristo, o sea, la vida de Cristo, en comparativa con los tesoros de los egipcios. Y la única razón era que tenía la mirada puesta en el galardón. Por lo tanto, la mirada puesta en el galardón, lo que produce en nosotros es esta humildad, esta actitud, ¿sí? Eso es prestar atención
a nuestra salvación. Eso es realmente no deslizarnos, no descuidar nuestro crecimiento salvífico. Recordamos, como dijimos en el último programa, y por favor ténganlo muy presente, que la salvación no es más grande después de muchos años que cuando creímos. La obra salvífica ha sido acabada y consumada por nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. La obra de salvación está concluida. Aún espiritualmente, lo perfecto de todo lo que Cristo ganó en la cruz está totalmente guardado y perfectamente experimentado en el Hijo de Dios a través de la fe, aun cuando todavía vive en un cuerpo de humillación terrenal y todavía está en un mundo que va a pasar. Pero aún pudiendo ver lo imperfecto en cuanto a lo que es aquello que todavía perfectamente tiene que ser manifestado, como es la glorificación de nuestras almas, perfectamente justificados, perfectamente salvados, perfectamente santificados, aunque el proceso santificador sigue creciendo en nuestros corazones, perfectamente redimidos, sabemos que todavía tenemos que vivir la experiencia de la glorificación, o sea, la transformación de lo corruptible en incorruptible, para poder vivir en los nuevos cielos y en la nueva tierra con Dios a través de todas las experiencias que yo, en mi opinión, están más cerca que nunca de producirse, tocante a las profecías que se deben de cumplir, tocante a los últimos tiempos hablados por Daniel y por el propio Juan en la revelación en su libro de Apocalipsis. Pero la realidad es que nosotros todavía, aun siendo perfectamente salvos, lo que yo estoy tratando de decirles es que crecemos en esta experiencia, maduramos en esta experiencia. Cada día añadimos un palmito espiritual a nuestra madurez, a nuestro crecimiento. La evidencia de que un cristiano es salvo de verdad es que manifiesta el evidente fruto de su experiencia salvífica. Un cristiano no es descuidado, un cristiano no es negligente, pero un cristiano puede ser descuidado y puede ser negligente. Y cuando somos descuidados y negligentes, entonces ya no podemos garantizar a dónde es el punto o qué es el punto donde podemos llegar. Nuestro destino es incierto cuando uno abandona la fe, cuando uno se entrega a conductas de pecado. No sabemos, no podemos jugar con estas cosas, porque la verdadera garantía de nuestra salvación se llama Jesucristo, pero el evidente fruto de nuestra salvación tiene que ver con nuestra vida y con nuestra conducta aquí en la tierra. Sed santos como yo soy santo. Es el mínimo que podemos ofrecer a aquel que nos santificó y que nos otorgó esta naturaleza imposible para los hombres sin la intervención de Dios en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, quiero dejarles aquí con esta idea: crezcan en su vida espiritual, crezcan en su experiencia salvífica. No les digo que la salvación es más grande. No, la salvación es la misma, pero como consecuencia de esta bendita salvación nosotros crecemos en esta experiencia y no somos ni negligentes ni descuidados de una salvación, ni negligentes para deslizarnos. Entonces el apóstol nos dice: así corro, no como a la aventura, o sea, de cualquier manera. Yo peleo no como quien no sabe a quién golpea ni golpea al aire, sino que tengo una clara directriz en mi vida, golpeo mi cuerpo, o sea, trato con mi vida, procuro la evidencia de quién yo soy en la conducta diaria conmigo mismo,
en aprender a vivir en un segundo plano, en aprender a estar detrás de Cristo. No sea que yo, habiendo sido un gran maestro para otros, yo mismo venga a ser eliminado, o sea, a deslizarme. No estamos hablando de irnos al infierno, pero le vuelvo a repetir, cuando una persona se descuida, es absolutamente imprevisible el resultado de las cosas. Y casi siempre, el último en enterarse de que se está descuidando suele ser el protagonista, o sea, nosotros mismos. Por lo tanto, recuerden, y si puedo dejarles con este reto y este pensamiento en el programa de esta semana, pues es este. Que tengamos diligencia y que atendamos a estas cosas que hemos oído para no deslizarnos y no descuidar una salvación tan grande. Que Dios les bendiga y les emplazo pues para la semana que viene, Dios mediante, en este apartado de la emisora Radio Luz a las Naciones titulado Gracia Sublime.